Señoras y señores, Cristian Girard se acaba de sentar al lado nuestro, a la derecha de Agustina. ¿Cómo estamos? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Vino con mate propio preparado. Sí. Lo que pasa es que en la provincia de Buenos Aires sigue la pandemia. ¿Sí? No se comparte. La verdad es que no, pero bueno. No se comparte. Siguen las restricciones. No hay problema. Nada, está muy bien. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, ¿ustedes? Bien. Mientras cebo, perdón. Nada, está todo bien. Bueno, gracias por el espacio. Por favor. ¿Cómo te llamas con el stream? Me gusta, creo que todavía no termino de entenderlo, ¿no? Generacionalmente no soy nativo, digamos. Pero creo que es un territorio muy fértil en general, ¿eh? No solo para la discusión o el análisis político, sino también para el mundo de los negocios, para la economía en general. Me parece que es parte del cambio cultural respecto del rol de los medios, de cómo circula la información, de cómo se forman los profesionales, dónde se actualizan. Creo que tiene mucha potencia y tiene en esa potencia un potencial democratizador Sí. que está en juego. Me parece que ahí nos jugamos la posibilidad de realmente evitar que termine cooptado el streaming por los intereses corporativos, y esa es la tarea de ustedes, ahí es fundamental, que es cómo arman el contenido del stream, ¿no? Bueno, a ver qué ideas circulan, qué ediciones circulan, si se puede dialogar o no, o si se entra en la lógica más corporativa de los medios. Creo Que no sea todo el pelado Treuco. Claro, sí, me parece eso, a mí me fascina, creo, diría que, no te digo obsesionado, pero sí prestándole mucha atención a lo que pasa en el territorio del streaming, porque creo que es un lugar en el que hay que hablar con la gente que consume y que mira y se informa en estos lugares. Nos ves todos los días, perfecto, quedó clarísimo. Anotado. No, y encima generalmente está muy asociado el stream al boludeo, ¿no? A hablar de coger, tetas, culo, boludear. Y nosotros acá, es nuestra última semana del año esto. Así que estuvimos todo el año intentando hablar de política y bajarlo un poco a tierra. Hay de todo, el otro también hay que hablarlo, sí, ¿no? Está bien. Obvio. Pero está bien. En este momento está Mick Jagger en Olga, o sea, está todo bien. y nosotros acá hablando de la cadena nacional. Pero bueno, puede pasar. ¿Viste la cadena? La vi, sí, la vi. Y La vi. Te dejó más preguntas que... Voy a confesar algo. La empecé a ver. En un momento no pude seguir viéndola y después leí el discurso. Pero, ¿por los qué? gustos en vida. No, la verdad viste, a mí no me copa la manera de comunicar. Ya la imagen que daba, la impostación del discurso y además una fábula desde mi punto de vista. Está bien, es lo que hace un gobierno, plantea su relato, convence o no convence. Pero me pareció, yo recién jodía decir en la entrada, bueno, me ven acá, estoy vivo, estoy bien, pero no saben de la que lo salvé, en la puerta casi me come un dinosaurio. Y bueno, es Milei diciendo que había 17.000% de inflación y ahora estamos bien porque hay 193% de inflación interanual, así que hay que agradecerle que nos salvó de no sé qué. Entonces eso, me parece que hay mucho relato en ese discurso. Me preocupa que también hay mucha mentira. Por ejemplo, Milei habló de que ya hay una reactivación en curso cuando ningún dato, ninguna estadística de las que publica el INDEC o los distintos consultores muestran que terminó la recesión. Está en discusión, un mes da bien, al otro mes se estanca, después vuelve a caer, después vuelve a subir, después vuelve a caer. Capaz de mes a mes hay algo. El otro día hubo una obviamente no discusión toda la pérdida, bastante ¿no? interesante que creo que se terminó derramando en Twitter, que era el economista Cicarelli, algo así, que le dicen el zar, Cicarelli, que en Futurock abonó a la teoría de que la economía, la caída estaba pegando la vuelta, y bueno, ahí lo sacudieron un poco fuerte, y después eso se trasladó a redes. También era como se tiraban con datos por la cabeza de, bueno, si estás haciendo comparación interanual, o si comparás con el mes pasado, bueno, claro. a ver qué había que ponderar más para ver si efectivamente la economía estaba pegando la vuelta, o si seguíamos en caída libre. Sí, pero bueno, vos fijate, es un debate abierto, y ayer el presidente en la cadena nacional, a un año de haber asumido, dijo: terminó la recesión. Y la verdad es que no hay elementos para afirmarlo. Puede ser una intuición, un deseo, la necesidad de convencer a la gente de que la recesión terminó para que entonces empiecen a gastar los empresarios,
piensen, bueno, ya está, ahora sí, vamos a producir un poco más. Entiendo que el presidente tiene que hacer eso, tiene que convencer a los que toman decisiones de que la cosa va a ir bien para que esas decisiones se alineen con el crecimiento económico. Claro. Pero yo no veo, y los economistas no estamos viendo indicadores que den cuenta de eso que dijo el presidente ayer en la cadena nacional, que es que la recesión terminó, más bien, y yo como titular de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires lo veo en los números de recaudación, no estoy viendo una reactivación económica, estoy viendo una caída muy fuerte, estamos en un pozo muy profundo y una estabilidad ahí abajo. ¿Qué es lo que va a pasar el año que viene? Vamos a comparar contra un año muy malo, entonces naturalmente cuando vos comparás contra un año tan malo vas a empezar a tener indicadores positivos. La pregunta es dónde estás si vos mirás la película completa, ¿no? Venías de acá arriba, estás acá abajo, empezás a subir un poquito, estás subiendo, pero si venías de acá arriba, todavía estás abajo. Me parece que esa es la discusión. Vos justamente como titular de ARBA, ayer cuando sale Milei y dice vamos a simplificar o eliminar, ahí no quedó del todo claro, el 90% de los impuestos y después le vamos a devolver la autonomía recaudatoria a las provincias y las provincias van a competir entre sí, ahí que te agarrás la cabeza y decís, ¿qué traen entre manos? ¿Tenés en claro a qué se refiere? No, me parece que no fue nada claro el anuncio, un deseo de hacer una reforma tributaria, es un potestad del Congreso. No es algo que pueda definir el Poder Ejecutivo. Habló de reducir la cantidad de impuestos, que no es lo mismo que bajar la carga impositiva. La carga impositiva. Y además puedes bajar la carga impositiva y el secreto me parece es cómo la bajás. Porque si tu forma de bajar la carga impositiva es bajarle impuestos como hizo Milei a los ricos, bajando bienes personales, o bajarle a las grandes corporaciones como hizo Macri en su momento, mientras mantenés el IVA en el 21, bueno, me parece que hay, si no actualizás bien el piso de bienes personales, entonces cada vez más clase media paga bienes personales, pero los ricos pagan menos, las grandes corporaciones pagan menos impuestos y todos los consumidores siguen pagando 21, y reintroducís el impuesto a las ganancias de cuarta categoría, entonces hay trabajadores que pagan impuesto a las ganancias, capaz que en el total te da una reducción de la carga, pero está recontra mal distribuida. Sí, es una transferencia de ingresos. Me parece que a mí lo que me preocuparía es, discutamos, ¿queremos bajar la carga impositiva? Ok, pero discutamos cómo va a estar distribuida esa nueva carga tributaria, porque no sirve de nada bajar la carga tributaria si vas a beneficiar a los que ya están bien, a los que están arriba en el primer decil de altos ingresos o a los que tienen los grandes patrimonios de Argentina. Lo que hay que hacer es una reforma tributaria que le baje la carga impositiva a los sectores medios, a la clase media, a los comerciantes, a los profesionales independientes, a la actividad económica y que compense con... Descubre Wix Studio, donde la libertad creativa se une a la eficiencia total. Diseños inteligentes. Creo que ayer no fue claro el anuncio de Milei en ese sentido. Fue un título, hay que ver. Pero es viable el modelo que él plantea de la nación no se hace más cargo de los impuestos, sino que cada provincia decide cuánto IVA cobra, cuánto ingreso, o sea, eso, no sé si existe en algún lugar del mundo, no sé si es viable, no sé si realmente genera la competencia que él dice que genera, o sea, ¿cuál sería el objetivo ahí? No, a ver, viable es todo, pero tenés que reformular el sistema tributario que es constitucional. La estructura, digamos, de competencias tributarias es constitucional. La propia Constitución Nacional establece que hay facultades concurrentes de las provincias y nación para recaudar determinados impuestos. En ese marco se crea el IVA, se crea impuesto a las ganancias, pero es una cuestión establecida en la Constitución Nacional. Y luego las constituciones provinciales, que son previas, que anteceden a la Constitución Nacional, establecen competencias tributarias propias de las provincias en las propias legislaturas locales. El acuerdo de la Constitución Nacional dice, bueno, las provincias que antecedemos a la Nación, estamos de acuerdo en que haya facultades concurrentes y que Nación pueda recaudar determinados impuestos. Si vos querés reformular eso, lo podés reformular como quieras, pero tenés que entrar a una discusión bastante profunda que tiene estatus constitucional. Entonces me parece que no es simplemente una expresión de deseo, bueno, vamos a hacer el mejor sistema tributario del mundo. Me parece que hay que hacer un trabajo político, que tiene que haber legitimidad, consenso social. Yo creo que es necesaria una reforma tributaria en Argentina, que es un pendiente importantísimo. ¿Por el lado de la coparticipación o porque...? En general, la coparticipación es un subproducto de eso, porque la coparticipación lo que establece es cómo se reparten
entre la nación y Es las como algo provincias. bastante transversal, que todo el mundo dice hay que reformar la coparticipación, pero Claro. nadie puede o nadie hecho, sabe cómo hacerlo. Pero la traba que hay con eso es que esto es así, la Constitución establece las competencias, después se crean los impuestos establecen qué nación recauda determinados impuestos y el esquema de coparticipación establece cómo reparten nación y las provincias esa recaudación, ¿no? El IVA, ganancias. Una parte va para la nación, el resto para las provincias y luego establece qué parte le toca a cada provincia. El problema es que eso quedó como el último esquema de coparticipación tiene estatus constitucional y se estableció en la Constitución que se iba a establecer un nuevo régimen de coparticipación federal en el plazo de un año de aprobada la Constitución Nacional. Nunca se hizo. ¿Por qué? Porque requerís unanimidad en el Congreso. Entonces es una discusión política muy difícil de saldar esa. Por eso digo, me parece es necesaria una reforma tributaria. Creo que la democracia, que ya cumplió más de 40 años, se debe esa discusión profunda, pero no es algo que se pueda resolver a tiro de decreto, ni con títulos o eslogans Pero o expresiones de deseo. ¿Cuál sería tu reforma tributaria ideal? O sea, ¿cómo estaría distribuidos los impuestos? Bueno, yo creo que hay que discutir una reforma del Estado integral. No podemos discutir solo cómo se recaudan los impuestos sin discutir cómo se usan esos recursos. Me parece que eso es fundamental, porque si vamos a tener esta misma estructura de descentralización de gastos, donde la Nación en la década del 90 le transfirió a las jurisdicciones provinciales, por ejemplo, funciones vinculadas a la educación y a la salud, sin los recursos, ¿no? Claro. La descentralización, las reformas neoliberales del Estado de los 90 fueron eso. Achicar el Estado Nacional para generar un superávit o un equilibrio de las cuentas públicas, pero le transfirieron a las provincias funciones que antes eran nacionales, sin recursos. Entonces las provincias que hicieron, bueno, hay que generar recursos para financiar este nuevo gasto. ¿Cómo hacemos? Y empieza la proliferación de impuestos, sellos, ingresos brutos. Sí. Y a la vez las provincias hicieron, bueno, estas funciones que antes cumplía yo, ahora que me hago cargo de las de Nación, se las voy a pasar a los municipios. Y los municipios dijeron, bueno, ahora tengo que hacerme cargo de estas funciones, pero no tengo recursos. Así que aparecen las tasas municipales, seguridad, higiene, etc. ¿Y eso qué hace? Conforma una estructura de gastos descentralizados, sin coordinación, y una contraparte que es la falta de coordinación en términos de impuestos. Entonces, ¿cómo se gradúa la carga impositiva en Argentina? Depende del municipio en el que estés, en definitiva. Si estás en un municipio de la provincia de Buenos Aires X, puede ser muy distinta si estás en el municipio Y de la provincia de Córdoba. ¿Por qué? Porque hay autonomía municipal, hay autonomía provincial. Entonces, me parece que el secreto acá es discutir qué Estado queremos, qué rol queremos que cumpla el Estado y cómo lo vamos a financiar. No tiene sentido discutir solo cómo financiar al Estado, sino volvemos a discutir la estructura de funciones del Estado y cómo se reparten las funciones entre nación, provincia, municipios, cuáles son los objetivos y cómo los vamos a medir. Porque también hay que medir si el Estado cumple los objetivos. Che, vamos a financiar la educación pública de calidad. Bueno, ¿qué es eso? ¿Qué es? ¿Cómo lo medimos? Lo vamos a financiar con una reforma tributaria progresiva. Bueno, pero midamos que después se cumpla el objetivo que planteamos, porque si no llegás al objetivo, ¿de qué te sirve haber hecho la reforma tributaria? Bueno, creo que es una discusión política muy profunda que la Constitución del 94 de alguna manera dejó bloqueada, porque congeló la discusión impositiva en esto de la imposibilidad de revisar el consenso en torno a la coparticipación federal, y a partir de ahí fue todo parches. El crecimiento económico entre 2013 y 2015 fueron generando recursos porque la actividad crecía, entonces IVA, ganancias crecía, ingresos brutos y sellos crecía, entonces no era un problema, pero cuando vino el ajuste, que impulsa a la derecha desde que asume Macri, empieza la crisis fiscal y la necesidad de rediscutir qué impuestos se cobran, quién los paga, pero me parece que hay que discutir todo. Pero ya había déficit antes. Sí, claro, obvio, sí. Lo que parece raro es, yo creo que a cualquier persona que le preguntás de la política o economista que esté en la gestión, o tributaristas, te hablan como que la carga impositiva de los impuestos son como parte del problema. Digo, si todos estamos de acuerdo en eso, ¿por qué es tan difícil el consenso político? Mi respuesta es que sí, que la carga impositiva es parte del problema. Lo que tenemos que responder es ¿cuál carga impositiva?
porque cómo está distribuida es parte del Claro, problema. pero o sea, vos, ¿no? vos decís que también es ideológico. O sea, no sé, vos te sentás, vamos a la provincia de Buenos Aires, capaz que para hacerlo más sencillo. Vos te sentás con Axel y te dicen, no, bueno, para mí este impuesto tiene que estar, y otro cuadro político te dice, no, para mí ese impuesto no tiene. O sea, ese es el problema. Sí. Es uno de los problemas, digo. Fundamentalmente, ¿qué impuestos se deben cobrar? Bueno, la provincia de Buenos Aires es la única jurisdicción que cobra el impuesto a la herencia. Se llama impuesto a la transmisión gratuita de bienes. Es la única jurisdicción en Argentina que lo cobra. No lo cobra Nación. Recordemos que lo derogó la dictadura un tiempito, pocos meses antes de que Martínez de Oz, que era el ministro de Economía de la dictadura, heredara su fortuna familiar. ¿No? O sea, eso es, yo heredo 10 palos, le tengo que pagar a la provincia X. Una alícuota según el nivel del patrimonio que esté en herencia, digamos, ¿no? O sea, tiene una escala progresiva. No pagás lo mismo si tu herencia es un departamento que si tenés obvio. 10 millones de 7 dólares en campos. campos. Claro. ¿Y eso cómo se justifica? O sea, ¿por qué? O sea, yo me pongo del lado de, che, pará, loco, mi viejo tenía 7 campos y lo quiero tener yo, ¿por qué te tengo que pagar a vos? Me pongo en esa postura. Bueno, ¿Cómo es? mirá, hoy hay unanimidad en los estudios respecto de la desigualdad y el impacto que tiene la desigualdad en el crecimiento económico y por tanto en el desarrollo. El principal exponente en esa discusión académica es Tomás Piketty, pero no es el único, donde lo que muestra Piketty es que estamos en el momento de mayor desigualdad en la historia del capitalismo. Y esa desigualdad es tan grande como la que existía en el momento de crisis política más profundo del feudalismo. Es decir, de alguna manera Piketty lo que está diciendo es, che, ojo, Retrocedimos. porque la gobernabilidad de esto depende de que esas diferencias no sean tan grandes, de que no sean tan obscenas las diferencias sociales, porque se vuelve ingobernable cuando eso pasa. Y dice, el crecimiento sobre todo se da en los últimos 50 años. Viene creciendo de manera exponencial. Los más ricos, los súper ricos, vienen creciendo a una tasa exponencial y por abajo hay un proceso de precarización, de imposibilidad de acceder a la vivienda, de imposibilidad de ser propietario. Se está dividiendo la sociedad cada vez más entre propietarios y no propietarios. Y por otro lado, la economía está cada vez más precarizando a los trabajadores. Y eso está poniendo en crisis el sistema. Una de las formas de expresión de esa crisis es que la tasa de natalidad está cayendo. La tasa de natalidad no cae porque cambiaron los valores. La tasa de natalidad está cayendo como respuesta a la crisis del sistema de que los jóvenes no tienen perspectivas económicas a futuro para poder conformar un núcleo familiar. No es que simplemente hay un cambio de valores. Obviamente que la ideología juega un rol y hay de alguna manera una apelación del sistema a los jóvenes a que vivan esa vida. Sí, pero sí. la verdad es que es la expresión de una crisis que no es una crisis de valores, es una crisis que tiene que ver con esto, con la caída en el nivel de bienestar y de vida. Pero ¿cómo se conecta eso con...? Y eso, bueno, entonces, ¿cómo se explica ese aumento de la brecha de desigualdad? Fundamentalmente por la concentración de la riqueza a través de la herencia. ¿Sí? Los ricos heredan y son ricos. O sea, ¿cuál es la probabilidad de ser rico habiendo nacido en un hogar rico? 100%. Claro. ¿Cuál es la probabilidad de ser rico habiendo nacido en un hogar pobre? Casi 0. Pero ¿cuál es la probabilidad de ser pobre habiendo nacido en un hogar pobre? 100%. Eso, la única manera de quebrarlo es con la intervención de un sistema impositivo progresivo, que haga que le cobre impuestos a los que heredan esas grandes fortunas y redistribuya para mejorar las condiciones de vida de los que están abajo. Y obviamente lo que necesitas después es crecimiento económico, iniciativa privada, inversión, generación de empleos, y eso lo que permite es ir mejorando los niveles de ingreso y la acumulación de un patrimonio a los que están abajo. Pero en definitiva el objetivo que tendríamos que tener nosotros es que todos acumulen un patrimonio. Si no, parece que lo único que querés es que los de arriba no acumulen. No, vos lo que necesitas es que todos acumulen, que todos tengan una casa, que todos puedan tener un auto, que eventualmente los hijos de esas familias puedan tener una casa también, que los padres puedan ayudar a sus hijos a comprar un departamento para poder tener un capital mínimo, para poder emprender en la sociedad y de esa manera después tener un nivel de vida mejor que el de sus padres. Pero eso requiere de que el Estado intervenga con un sistema impositivo, que cobre impuestos a las herencias, que sean progresivos y que eso sea redistribuido para mejorar el nivel de ingresos y las perspectivas económicas de la clase media, los profesionales independientes y los que invierten en la economía. Si no tenés ese sistema tributario y lo que tenés es lo contrario, que es que los ricos esconden las fortunas en las guaridas offshore y no pagan impuestos, esa brecha se agranda.
¿Cuánto Por eso- recaudan ustedes por la herencia, ponele, por año? No, es simbólico, ¿no? Ah. O sea, el gran peso de la recaudación en la provincia de Buenos Aires es ingresos brutos y sellos. Claro. Que son los impuestos que tienen que ver con la actividad económica. Por eso te decía, ¿y qué margen tenés para correrte de ahí? Muy poco, porque 4 de cada 5 pesos que recaudan las provincias vienen de ingresos brutos y sellos. Ponele que vos decís, hay que eliminar el impuesto a los ingresos brutos. Me liquida. Le sacaste 3,5 pesos cada 5 que recauda la provincia. ¿Y con qué los compensás? ¿Con recortes del gasto? ¿Qué tiene que hacer el Estado provincial? ¿Cerrar las escuelas? Claro. ¿Cerrar los hospitales? Entonces es una discusión compleja que no se resuelve solo en un nivel. Me parece que es una gran discusión política que hay que darse en Argentina y que ahí en esa gran discusión política nosotros tenemos posiciones tomadas. Necesitamos un sistema tributario progresivo, necesitamos un Estado que intervenga para cerrar las brechas de desigualdad y sobre todo tenemos que discutir cómo se va a pagar la carga de la deuda externa en Argentina. Porque si se va a pagar con la clase media, los trabajadores, los profesionales independientes pagando más impuestos y los ricos pagando menos, vamos por mal camino. Ahora, ustedes ahora están... No, te iba a decir, ¿cómo ves que está la sociedad de cara a ese debate? Porque me da la sensación de que, para personalizarlo, ¿no? Que Milei ganó ese debate, que hoy si salimos a la calle ahora y le preguntamos a 10 personas, más que decirte sí, tenemos que hacer un sistema impositivo más progresivo, etcétera, decís, sacame todos los impuestos porque no puedo vivir más así. Ese debate lo estás dando como una cancha inclinada. Sí, es verdad. Yo creo que hoy hay, es muy fuerte la posición de la derecha en el debate respecto de que el problema de la Argentina es que hay muchos impuestos. Y entonces la bandera es hay que eliminar los impuestos. Más allá de que este año Milei los subió, ¿no? O sea, a contramano de su discurso. De hecho, ayer lo dijo. Habló de, bueno, ahora vamos a bajar los impuestos, porque este año subió el impuesto país, reintrodujo el impuesto a las ganancias, dejó de devolverle el IVA a los sectores populares y a los jubilados, fundamentalmente, son los que más se benefician de esas políticas. Entonces este año no lo hizo, fue a contramano. Pero dice, acuérdense que le hizo campaña diciendo, antes de crear un impuesto me corto un brazo. Bueno, no lo cumplió. Pero propone a futuro cumplirlo con este eslogan de ahora sí, vamos por la simplificación y dar, retribuir eso que generó en la gente, que es la expectativa de que el problema son los impuestos y que si eliminás los impuestos vamos a ser una potencia mundial. Efectivamente yo creo que van ganando en esa batalla. A mí me parece que lo que hay que volver a poner sobre la mesa es que el problema es la carga que tiene el país por sus obligaciones asumidas financieras, asumidas durante los gobiernos de Macri fundamentalmente. El endeudamiento externo que tomó Macri fue monumental. Más de 100.000 millones de dólares de deuda con Wall Street y 55.000 millones de dólares de deuda con el Fondo Monetario Internacional. Eso, que equivale a un tercio de la producción de un año de la economía argentina. Lo que está poniendo en una pata en la cabeza Argentina es esa deuda, no los impuestos. El problema es que para pagar esa deuda necesitas tener superávit fiscal, dice Milei. ¿Y cómo generas el superávit fiscal? Bueno, o cobrando impuestos o bajando las jubilaciones. Y Milei eligió pagarla bajando las jubilaciones. Nosotros lo que decimos es, lo que tenemos que discutir es que sea pagando impuestos una parte, pero ¿cómo cobrar esos impuestos? Si lo vamos a pagar cobrando impuestos como se cobran ahora, vamos mal, porque le vas a exigir a los que pagan IVA, a las pymes, a los profesionales independientes, que paguen la deuda. Me parece que lo que hay que discutir es, tenemos este problema de endeudamiento externo, hay que pagar la deuda externa. No es solamente un problema de dólares, también hay que ver cómo vamos a pagarlo. Bueno, ¿lo vas a pagar recortándole a los jubilados, privatizando la educación pública y la salud? ¿O lo vas a pagar cobrándole más impuestos a los ricos y a las grandes corporaciones y a los que explotan los recursos naturales? ¿Está esa cuenta hecha, tipo, cuánto más impuestos hay que cobrarle a los ricos, a cuántos ricos hay que cobrarle tanto más para que dé...? Porque entiendo que a nivel discursivo, o sea, como el eslogan es fácil de comprender, sí, bueno, vamos a cobrarle, pero ¿cuánto más es en guita? ¿Cuánta gente tendría que pagar? No, a ver, sí, está porque si no, hecho... la respuesta que me acuerdo sí. porque lo he Está escuchado hecho, de un libertario que decía, bueno, sí, los empresarios se van a ir todos a Uruguay. Cuando dicen hay que cobrarle a las 1.000 familias más ricas, sí, también, esas 1.000 familias tienen la posibilidad de irse a Uruguay, mierda, claro. donde no tributarán una mierda y te jodés. Abriste muchos frentes. Es verdad, esto de la cancha inclinada también tiene que ver con eso, ¿no? Los ricos pueden escapar hoy. De hecho, por ejemplo, Preguntale a Galperín. Galperín se fue a Uruguay y no pagó el aporte de las grandes fortunas.
y en el medio se ahorró de pagar un montón de impuestos por su patrimonio y sus ingresos en Uruguay, pero eso porque estableció residencia fiscal en Uruguay. Pero antes de eso él tiene todo un entramado societario donde Mercado Libre no tributa en Argentina por el 100% de las rentabilidades que obtiene en todo el mundo, digamos, ¿no? Mercado Libre es una empresa argentina, pero no es una empresa argentina. Ahora, las grandes naciones se construyeron con empresarios que aportaron al engrandecimiento de la nación y no lo hicieron evadiendo impuestos, sino lo hicieron financiando al Estado para que el Estado desarrolle la infraestructura que necesitaba la economía para que se pudieran explotar los recursos y se generara actividad económica interna y desarrollo industrial, y entonces esos países puedan ser grandes potencias mundiales. Parece que ahora las grandes naciones se construyen con grandes empresarios que esconden sus fortunas en guaridas fiscales y no le pagan impuestos a los fiscos de esos países donde nacieron, digamos, ¿no? Entonces, pero así funciona la economía, no nos podemos enojar, es como funcionan. Efectivamente, los grandes empresarios argentinos, todos tienen empresas en Uruguay, en Paraguay, en Panamá y en alguna playa del Caribe donde terminan teniendo una cuenta offshore. Pero esto también pasa en el fíjate mundo lo, igual, fíjate ¿no? lo de Ritondo ahora. Sí. Iba a decir eso. ¿No? Fíjate lo de Ritondo. En el ahora. lugar donde están las empresas. Pero yo de te Ritondo. digo algo. En ese círculo, el que no tiene un departamento en Miami es porque está fuera. Todos los que se mueven en ese círculo tienen sus patrimonios administrados de esa manera. Todos fugan. En Argentina hay fugados del país 400.000 millones de dólares. O sea, hay argentinos que tienen 400.000 millones de dólares afuera de Argentina. Equivale casi a la producción de un año. Tan difícil es encontrar, porque entiendo que el mecanismo es creas una SA en Delaware, bueno, no sé, en algún lugar que no te pida demasiados papeles, después esa SA es la propietaria de un inmueble, vos sos dueño de la SA y entonces, por lo tanto, el departamento es tuyo, pero no figura tu nombre. Tan difícil es hacer ese recorrido que no parece tan complejo. No, hay mucha opacidad. Para ¿no? vos, O sea, que sos un ente recaudador. El secreto de esto es que en esos lugares hay secreto, justamente, ¿no? Hay secreto, hay opacidad. Si vos querés acceder a los propietarios de una sociedad en Panamá, no llegás nunca. No llegas nunca, están escondidos. Son sociedades anónimas que tienen directores fantasmas, que no necesariamente son los verdaderos titulares, porque atrás son una sociedad que controla otra, donde ahí sí puedes llegar a encontrar a uno de los que son propietarios de esos departamentos, pero se van escondiendo en capas. Por eso te digo, salen por Paraguay, de ahí llegan a Panamá, de Panamá van a Islas Vírgenes. Y de ahí a Florida. O sea, cuando Massa dijo vamos a ir a buscar a no sé qué, que era discurso. No, hay acuerdos, ¿Cómo lo pero buscas? ahí vuelvo al principio, ¿no? Eso de, si vos le subís los impuestos, se van. Claro, o sea, hay que decirle a la gente, esto no se resuelve de un día para el otro. Que los ricos paguen impuestos no es algo que vaya a resolver un gobierno de un día para el otro. Ni tampoco lo va a resolver un gobierno argentino solo. Me parece que está claro que hoy el mundo exige coordinación tributaria entre países para hacer que los ricos paguen impuestos. Como está funcionando hoy el mundo, ni las grandes corporaciones multinacionales ni los ricos pagan los impuestos que deberían pagar. Y eso es una discusión que se está dando en la OCDE, en Naciones Unidas, y que se tiene que empezar a dar en ámbitos de coordinación interjurisdiccional entre los distintos países. Empecemos a coordinar y a compartir información para que los contribuyentes no le escondan recursos a los fiscos. Que no va a ocurrir Pero nunca capaz que a porque a Uruguay le conviene. Va a Claro, ocurrir, a Uruguay no en le algún momento va a interesa. ocurrir, en algún momento va a ocurrir. En algún momento va a ocurrir y ¿Qué para le eso estás ofreciendo a Uruguay? No, porque las asimetrías, o sea, no puede ser que los países que le ofrecen ventajas a un contribuyente terminen perjudicando a los vecinos. Es lo que hace Irlanda con Google, por ejemplo, o con Facebook, ¿no? Que es lo que pasó en Europa, la gran discusión que hubo en Europa. Acá todas las empresas estas están ganando un montón de guita porque la gente usa estos servicios de Internet en Europa y a nosotros no nos pagan nada. Porque tienen la empresa radicada en Irlanda donde prácticamente no pagan impuestos. Entonces, ¿qué dijeron? Les vamos a cobrar un impuesto por mínima ganancia presunta. Porque acá hay tanta cantidad de usuarios de Internet, vos deberías estar pagando tanto impuesto a las ganancias. No me importa que tengas tu entramado societario que termine en Islas Vírgenes
y que pase por Irlanda, que es una jurisdicción de nula tributación, porque estoy perdiendo recursos. Vos estás ganando plata por vender servicios acá, pero lo estás escondiendo a través de maniobras, como puede ser precio de transferencia, hay un montón de cosas muy complejas, pero al final del día lo que pasa es que las ganancias quedan todas en países de bajos impuestos, pero se generan en otros países. Entonces los países de la Unión Europea dijeron, che, no va más lo de Irlanda, no va. ¿Por qué? Porque está todo bien para Irlanda, pero estamos perdiendo todos. Y los grandes beneficiarios de esas políticas son las corporaciones, que terminan no pagando los impuestos que deberían pagar. Entonces, se pusieron de acuerdo en poner un impuesto mínimo a una ganancia mínima presunta de esas grandes corporaciones. Y lo hicieron, coordinando entre países y sancionando a los que juegan la competencia fiscal para llevarse un poquito más de rentabilidad, pero generando un perjuicio a los otros fiscos. Me parece que eso es el futuro del sistema. El sistema va hacia ahí, no hacia donde dice Milei. Milei dice que vamos a un futuro donde... La competencia provincia no que planteó funcionaría un poco así, ¿no? Claro, sería San Luis no cobra nada, las empresas se radicarían en San Luis. Y lo quiere meter acá adentro entre las provincias. Bueno, ahora compitan entre ustedes y peléense entre ustedes a ver quién cobra menos impuestos. Y es se llama un descenso hacia el fondo. Una carrera hacia el fondo, ¿no? Nos vamos empobreciendo todos. Si todos los fiscos hicieran eso, todos empiezan a bajar impuestos, se desfinancian todos los fiscos y se favorecen las grandes corporaciones que dejan de pagar impuestos. Pero eso tiene una contrapartida. Vos no podés dejar de prestar servicios públicos, bienes públicos. Sí, claro. ¿Y quién se beneficia de eso? Los que van a estar ahí para prestarle plata a los estados. Igualmente siento que lo Es ves decir, como... el sector financiero. Perdón, siento que lo ves como muy negativo que entre gente a hacer inversiones acá en Argentina, que venga gente de afuera a hacer inversiones en Argentina, como que lo estás viendo como muy negativo. No, al revés. Yo creo que es necesario que vengan empresas a invertir a Argentina. Entonces tenés que darles algo como para que vengan. Lo que le tenés No que van dar... a venir porque sí. Lo que le tenés que dar es un proyecto, objetivos. Es decir, vos tenés que traer... Es lo que hizo... cuando recuperó Argentina YPF. Ustedes acuérdense el escándalo que hicieron con el acuerdo de YPF y Chevron. Ujú. Fue un escándalo. Entré a eso. La misma derecha que hoy aprueba el RIGI, que es directamente abre la puerta, vengan, llévense todo, no dejen nada acá. Hicieron un escándalo. ¿Pero qué era ese acuerdo? Era, encontramos una reserva de gas no convencional que puede ser la más grande del mundo, pero no tenemos la tecnología para sacar el gas. ¿Quién hay en el mundo que la tenga? Estados Unidos, que ya había desarrollado el fracking, es otra tecnología porque es otro tipo de no convencional, pero que bueno, tenía una forma de entrarle al desarrollo de la tecnología que necesitabas. Entonces, ¿qué hicimos? YPF dijo, bueno, hagamos un acuerdo con una empresa estadounidense que tenga esa tecnología para venir a probar acá cómo podría desarrollarse un fracking que sirva para este tipo de recursos no convencionales. Firmó el acuerdo, trajo una empresa internacional, invirtió de manera conjunta, aumentó la inversión en exploración en Vaca Muerta y al mismo tiempo en desarrollar la tecnología para poder explotar esos recursos. Y lo logró. Hoy Argentina está todo el mundo llenándose la boca hablando de Vaca Muerta, pero cuando lo hicimos nosotros era un escándalo y una entrega de soberanía. Ahora, vos me vas a decir, ¿nosotros no queremos que vengan a invertir a Argentina? Todo lo contrario. Trajimos a Chevron, desarrollamos inversiones de exploración en Vaca Muerta y desarrollamos la tecnología para poder tener un fracking que sirva para sacar ese gas no convencional y hoy es de lo que todos vienen hablando del futuro de Argentina exportadora de gas. Mentira que no queremos que vengan a invertir. Lo que pasa es que en ese acuerdo había condiciones. ¿Qué condiciones habían? Bueno, transferencia tecnológica. Claro. No te podés, o sea, vos venís, invertí conmigo, yo también invierto, vos te llevas algo y yo me quedo con algo. Sí. Porque si esto va a hacer que vos solamente te llevas, a mí no me sirve. Sí. Pero YPF es un muy buen caso, es un muy buen ejemplo. ¿Qué más se les dio? No, como en eso puede haber en todo. Mirá, por ejemplo, no hace falta ir al relato. Vos mirás las tasas de inversión durante los gobiernos de Néstor y Cristina, la inversión llegó a ser 24 puntos del producto. Son los niveles más altos de inversión de los últimos 40 años en la economía argentina. Entonces, digamos, está bien que el relato libertario
plantee que nosotros somos comunistas, pero no hay nada más lejos que eso, de que, digamos, que, no, están en contra de la iniciativa privada. Nosotros lo que queremos es un sector privado que invierta para ganar plata, pero esa inversión tiene que estar enmarcada en un proyecto de país, Sí, no es que- en un proyecto global donde lo que rigen son los intereses de Wall Street en Argentina. No, los intereses que tienen que regir en Argentina son los intereses de los argentinos y las argentinas. ¿Y eso qué es? Tenemos gas, tenemos petróleo, tenemos litio, buenísimo, saquémoslo, agreguémosle valor. Usemos el gas para generar electricidad, para abastecer industria metalúrgica en la Argentina, que haga los caños para sacar el gas de vaca muerta, por ejemplo. O apostemos está todo el mundo hablando de el mundo multipolar y la regionalización de las economías. Bueno, empecemos a fortalecer los lazos con la región para tener una industria automotriz regional. Pero si vos te querés sentar en esa mesa a discutir qué rol va a jugar Argentina en la industria automotriz regional y no tenés industria automotriz, no tenés nada de lo que hablar ahí. Te puedo hacer una pregunta que no tocamos el tema porque no fuimos con un análisis global pero ustedes están debatiendo ley impositiva y presupuesto, bueno, debatiendo entre comillas, pues la oposición no se sienta. ¿Qué falta para eso? O sea, ¿ahí la traba es política porque intendentes quieran negociar otra cosa o es la ley en sí los problemas? No, hay un paquete de leyes que están pendientes de ser tratadas por la legislatura. Pero la ley fiscal y el presupuesto son como los dos que a ustedes más les interesa. El presupuesto y la impositiva yo creo que son como instrumentos de gestión las leyes más importantes que están en tratamiento, pero no son las leyes necesariamente más importantes. Hay leyes muy importantes que están todavía pendientes de aprobación y son parte del temario de discusiones de la legislatura. El otro día Axel fue muy claro al respecto, ¿no? Milei no quiere tener presupuesto. Milei no quiere tener presupuesto, como no tuvo en 2024, porque eso le da máxima discrecionalidad, primero para hacer el ajuste, como pasó este año. Este año Milei asignó el 125% del presupuesto de manera discrecional, récord. Desde el año 94, ningún gobierno tuvo esa discrecionalidad. 124, es decir, del presupuesto que tenía, el doble y un poquito más, lo asignó de manera discrecional Milei este año por el hecho de haber prorrogado el presupuesto del año anterior. Si se prorroga el del año que viene, esa discrecionalidad va a ser mucho mayor todavía. ¿Por qué crees que los gobernadores no se pusieron más fuertes? Y eso esa es otra discusión, pero ¿qué le permite a Milei, por ejemplo, no? Le permite sentarse con los gobernadores y decirles, bueno, vos necesitas recursos, yo te puedo dar un ATN o te puedo dar obra pública, pero necesito votos en el Congreso. Sí, eso está pasando. Eso sí. Y eso fue lo que pasó este año en la negociación de Pero parece como las leyes para los gobernadores parece la receta perfecta para ir a meter la cabeza en la guillotina. No entiendo. Porque se entregan. Claro, ¿por qué Bueno, pero viste que si tienen capacidad de daño. Cada gobernador hace lo que le parece. Axel no lo hizo. Axel no negoció votos a cambio de recursos porque los votos eran para aprobar leyes contra el pueblo, ¿no? Ninguna de esas leyes, como siempre pasa, ¿no? Leyes que se votan con el Congreso cerrado son leyes que no favorecen a la gente, si no, no se votan de esa manera. Congreso vallado, policía reprimiendo, leyes malas. Es una regla. Leyes malas para la gente. El gobierno cree que son buenas, pero son buenas para Wall Street, para el Fondo Monetario, son buenas para las grandes corporaciones, no para la gente. Entonces, un gobernador que tiene que ir a negociar votos a cambio de recursos para poder pagar los sueldos en su provincia, bueno, es cortoplacista y es tal vez pensar que no va a pagar un costo por haber jugado ese juego de aprobación de esas leyes. Yo creo que a la larga ese costo va a ser mayor que el beneficio. ¿Pero a ustedes no le está pasando algo parecido con los intendentes? O sea, ¿por qué no sale su presupuesto y su ley fiscal? No, yo creo que, como te decía, que hay un temario de leyes que es un paquete de leyes, que hay muchas discusiones en el medio, no es solo la impositiva y el presupuesto. Okay, pero obviamente la traba es política, digo. Sí, siempre hay discusiones en el marco del presupuesto y de la impositiva que tienen que ver con intereses de fondos para obra de los municipios, pero realmente me parece que el temario está en discusión, está todo en discusión, no es solo la impositiva del presupuesto. O sea, no saben todavía si... No diría, sí, no saben si se va a aprobar todavía. Está en discusión, y sí lo que está claro, y dijo Axel, por eso vuelvo a lo de Milei, nosotros sí queremos tener un presupuesto y una ley impositiva, y por eso va a haber extraordinarias y se va a proponer el tratamiento de esas leyes, ¿sí? Es una diferencia grande, porque la denuncia que estamos haciendo es que el gobierno de Milei está
caminando por un sendero de autoritarismo. Es muy antidemocrático y muy autoritario gestionar sin presupuesto, porque el presupuesto justamente lo que hace es que el Congreso le ponga objetivos a la política pública. Si bueno, yo te apruebo este presupuesto, pero tenés que hacer estas rutas, estos hospitales, tenés que tener estos logros en materia de educación, estos logros en materia de salud, tenés que subir tanto las jubilaciones. Bueno, todo eso no existe. 2024 no hubo objetivos, 2025 no va a haber objetivos. ¿Qué hace el gobierno nacional? Desfinancia el CONICET, desfinancia las universidades, baja la jubilación, ajusta a los jubilados, no entrega los medicamentos del PAMI, no hace rutas, no extiende la red de cloacas, no cumple objetivos de política pública. Y no está obligado porque no hay una ley. Si hubiera una ley, el presupuesto le diría, che, no estás cumpliendo con el presupuesto. Entonces, como no hay una ley, hace libremente, recorta y reasigna esos recursos. Y eso le da una discrecionalidad para el toma y daca, que es la vieja práctica de la casta política en Argentina. Eso es la casta. La casta es usar el presupuesto público para comprar voluntades, para lograr aprobación de leyes. Eso es la casta, ese es el modelo de la casta. Ese es el modelo empobrecedor. Eso empobrece. A pesar de lo que dice Milei, eso es un modelo empobrecedor, porque un país que no discute políticamente qué objetivos de políticas públicas tiene, es un país condenado. Es un país que está condenado a empobrecer a su población. Más allá de que baje el riesgo país, de que suba el precio de los bonos, de que se reabran los mercados, de que hablen maravillas los fondos de inversión de Argentina, de que prometan inversiones. A la larga termina siendo un problema para Argentina no discutir políticamente qué tipo de país queremos, cuáles son los objetivos. Dejar eso librado a un resultado de la voluntad privada, bueno, termina siendo contraproducente. Por eso es una denuncia y al mismo tiempo es también, al mismo tiempo que es una denuncia, es un consejo a Milei, que no lo haga, que deje de transitar ese camino autoritario, antidemocrático, porque después va a estar solo. Cuando se dé vuelta, ninguno de los que le palmean la espalda y le dicen que es un genio, cuando las cosas no funcionen, va a estar ahí bancándolo. ¿Cómo estás viviendo desde adentro de la gestión la tensión la interna entre Axel y la Cámpora, el kirchnerismo más duro, Cristina? Me parece muy mala. Creo que la gente no está para ver internas o discusiones internas. Me parece que lo que la gente necesita es una dirigencia política que confronte con Milei y muestre cuál es la alternativa. ¿Afecta a la gestión? Porque te acordás que durante el gobierno de Alberto se hablaba mucho de eso, de la interna terminaba trabando la gestión diaria. Sí. Mirá, en la provincia de Buenos Aires la verdad que no, porque hay un gobernador que trabaja 24/7 de manera incansable y que está en todos los temas. Entonces, que algo se trabe o no funcione dura poco, porque rápidamente está Axel ahí encima, destrabándolo, empujándolo. Entonces, no veo un problema en la gestión, porque los ministros le respondemos. Es más de construcción hacia adelante, Axel, construcción política. No, yo creo que de cara a la gente es inexplicable. Sinceramente, o sea, lo que me dice, creo que es malo porque distrae. No sé, yo he visto marchas. Viste que hay esta idea de que la gente no está descontenta y que en realidad no hay que hacer oposición a Milei porque la gente tanto no está reaccionando. Yo la verdad que lo que vi este año fue muchísima movilización popular, vi paros generales, vi marchas universitarias de más de 1 millón de personas en las calles, no solo de la ciudad de Buenos Aires, en todo el país, pero vi falta de conducción política de esa movilización popular. Entonces, cuando aparecía la movilización popular, aparecía la interna, ¿no? En lugar de darle una conducción a esa movilización popular, de darle un programa, decir, bueno, está la gente en la calle pidiendo presupuesto universitario, pidiendo que dejen de ajustar a los jubilados, pidiendo que no avance la flexibilización laboral del DNU 70, que el Congreso vete ese decreto que le da facultades extraordinarias al presidente. En lugar de tener una conducción política que encauce eso y condicione realmente a la política, que paguen el costo los legisladores que le dan la espalda a la gente que está en la calle, en lugar de eso estamos discutiendo internas. Entonces me parece que es malo. Me parece que es malo. Y me parece que Axel no está discutiendo internas, ¿no? Entonces digo,
estamos discutiendo, me refiero a que se instala que hay una interna. Me parece que nosotros no estamos en ninguna discusión interna. Nosotros estamos gobernando la provincia de Buenos Aires, que lindo lío es. La provincia más grande de Argentina, 17 millones de personas, donde hay más pobres, donde hay menos presupuesto, donde hay más gente viviendo en condiciones con condiciones básicas de vida insatisfechas, donde más pega la desindustrialización y los 200.000 despidos y la caída de la actividad económica, me parece, y la caída de los salarios, donde más jubilados hay que tienen que acudir a que sus familias traten de darles una mano para que puedan comprar los medicamentos. Me parece que eso, Axel es un gobernador que está demasiado atacado por el gobierno nacional como para estar preocupado por otras cosas. Después, quién lo apoya, quién no lo apoya, es un problema de la política. Lo que sí yo veo es eso. Me parece que más que momento de discutir internas, es momento de encauzar la movilización popular y de hacer política. De que esa manifestación de la gente, ese descontento y esa oposición a las políticas de Milei se traduzca en un condicionamiento a la política, a los legisladores, a los diputados, a los senadores, a los gobernadores. ¿Qué rol tendría que tomar Cristina entonces? Cristina tiene que ser una gran conductora y estratega del movimiento nacional y popular, como lo es. Pero sin joder a Axel. Es lo que es Cristina. No, cada uno tiene que ir ocupando sus lugares. Me parece que decir qué lugar tiene que ocupar Cristina, ¿quién lo puede decir? Nadie lo puede decir. Es la dirigente más importante, 2 veces presidenta, 1 vez vicepresidenta, diputada, senadora, una trayectoria. Además, sus gobiernos fueron los mejores del retorno de la democracia en la Argentina. Nadie puede poner en discusión su compromiso con los intereses populares nacionales. Ahora, tácticamente, ¿qué lugar ocupa cada cual? Bueno, le corresponde a cada uno. Ella tendrá que ver qué lugar quiere ocupar. Yo desde mi lugar como militante y como funcionario del gobierno de la provincia de Buenos Aires, veo con preocupación que ustedes me estén preguntando preguntando por un interno. Eso ¿se entiende? Claro. Eso me preocupa. Me parece que tendríamos que estar discutiendo otras cosas. Tendríamos que estar haciendo clara oposición al gobierno de Milei, porque no hay nada rescatable. Milei es lo mismo que Macri. Para cerrar, Axel 2027, ¿te gustaría? Me gustaría que Axel algún día, sí, me falta muchísimo para el 2027, pero conociéndolo a Axel no dudo de que tiene la capacidad y la convicción, ¿no? Esto de gobernar sin dejar las convicciones en la puerta de la Casa de Gobierno, como dijo Néstor, no voy a dejar mis convicciones en la puerta de la Casa Rosada, no hay muchos que lo puedan hacer. Yo creo que Axel podría hacerlo. Si es 27, si es más adelante, no lo sé. Por lo tanto, ahora, por lo pronto, tenemos un desafío contundente y claro, que es gobernar la provincia de Buenos Aires en el medio de una crisis muy profunda, así que estamos ocupados, pero sí, no tengo duda de su integridad, de su capacidad y, como te decía, su compromiso. Me parece que también a futuro abre una perspectiva de posibilidad, ¿no? Y eso es un montón. En un momento en el que todo está muy oscuro y que para mucha gente no hay futuro, hay una esperanza, que creo que hay mucha gente que piensa que esa esperanza es Axel. Gracias, Cristian. Buena Gracias a charla, ustedes. muy interesante. Hemos aprendido impuestos. Un montón. Y los ricos tienen plata y ustedes no. ¿Entendieron? Cuando tenga plata me voy a Uruguay. Resumen. Y apenas tenga plata, claro, nos llevamos la guita para tener más.